Bien, vamos a continuar entonces con lo del síndrome post-AB, ya saben a qué me refiero, y era necesario que ustedes conocieran el proceso y vamos a entender por qué tiene todas estas consecuencias severas en el caso de las mujercitas. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en el shock de los últimos momentos? O sea, poco antes de entrar al quirófano, las usuarias de esta metodología. Bueno, para que una mujer se realice este proceso, tiene que eliminar sus propios instintos maternales, que son de orden natural, es decir, la mujer hormonalmente hablando, psicológicamente, en lo profundo de la psique y de el instinto de supervivencia, de la supervivencia de la especie humana sobre la Tierra, que está en todo ser humano, aún en los animalitos, de cuidar a sus generaciones, a sus cachorritos, a sus animalitos que les nacen, también la mujer no es la excepción. ¿Y eso es porque está provocado? Por toda una serie de cuestiones, no solamente culturales, del conocimiento, bueno, esos son los de menos. ¿Cuál es lo que la mujer no puede evitar? No puede evitarlo. Es que se segreguen las hormonas propias que se dan cuando ha habido una fertilización de un óvulo por un espermatozoide, ¿sí? Cuando ya empieza a formarse la placenta, que dentro del útero materno, ya se empieza a segregar la hormona placentaria, ¿sí? Y la hormona placentaria es una de sus finalidades, es la que va tocando las áreas cerebrales de la futura madre para que ella vaya predisponiéndose a aceptar a ese ser que tiene en el vientre, que también habíamos dicho que hay un código genético, químico, que llega a la mamá para aceptar al bebé y que el efecto dura 30 años, no se acuerda que lo mencionamos, ¿no? Pero eso pasa también. Y eso queda asimilado por la mujer y que son procesos subconscientes, o sea, fuera de su voluntad y de su conciencia plena. Por ejemplo, también se prepara para una futura lactancia. Las articulaciones, los espacios interarticulares, sobre todo los del pubis, de la pelvis, se van llenando de más líquido intraarticular para que se pueda abrir un poquito, unos milímetros, la pelvis para cuando nazca el bebé. ¿Sí? Y así toda una serie de cambios que tiene la mujer, que ninguna mujer dice cuando está recién embarazada, bueno, ahora voy a empezar a segregar esta hormona o este líquido intrasinovial que se llama intraarticular, porque ya es el momento, según dicen la biología, hoy tengo que empezar a pujar y a pujar para que se formen esos líquidos. No, ¿verdad? No pasa eso. Es algo que ya está establecido en las leyes químicas. ¿Y de dónde viene? El Señor las implantó en la mujer. Nadie lo puede evitar, nadie. Sí, ni aunque se hayan formado bloqueadores de la progresión de la gestación, ni eso lo puede impedir, ¿sí? No, no existen hasta ahora. Lo único que existe hoy por hoy, que se da un elemento químico que inicia así brutalmente, les digo, brutalmente las contracciones para que se expriman y ¡puc! Sale expulsado el pequeñito bebito, ¿no? Y que es algo que se da, bien, que eso acostumbran dar. Bueno, pero no quita lo que ya formaron las estimulaciones bioquímicas en las áreas cerebrales, en la psique de la mujer, que ya es la gestación. Eso va a continuar. Eso no se va a perder, sino que va a continuar en la mujer, ¿sí? Bueno, bien. ¿Me van siguiendo? ¿Tienen alguna pregunta después de haber visto el video? ¿No? ¿Vamos claro? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, muy bien. Si no hay dudas, vamos a continuar. Miren, dice acá, para esto, se tiene que autoconcientizarse de que el ser que va a eliminar no es un ser humano. O sea,
empieza un autolavado de cerebro, y hay quien le ayude. No, no es eso, es un montón nada más de células, no es un ser humano, no, es un montón de argumentos anticientíficos, totalmente anticientíficos. Alguien, cuando le dicen eso, podría, bueno, demuéstrame que no es un ser humano, demuéstrame que no es un ser humano. Porque si no fuera un ser humano, entonces ¿para qué venden las partes? ¿Por qué trafican con ellas? ¿No? Como lo hacen, si no fuera un ser humano. Es que es un montón de células, sí, pero espera. Sí, también nosotros somos un montón de células, pero organizadas, conscientes, con todas nuestras funciones, pero si somos, tenemos cientos de miles de millones de células, de eso estamos formados, interconectadas con espíritu a mi cuerpo. Y ya no hay diferencia, porque ya que nacimos no nos llegó algo nuevo que no teníamos. ¿Mm? Ya no llega algo nuevo que no conozco, sino que ya tenemos incluido todo. ¿Ven? Todo ya lo tenemos. Bueno, con este intento de autoconvencimiento, se comienza el proceso de racionalización en contra de la propia conciencia moral y contra el mismo instinto natural. O sea, y esta es una lucha interna de estas mujercitas, es una lucha interna. Y sí hizo su labor tal vez en los agentes externos, la influencia, el apoyo, que le anima, que la dice, sí, hazlo, no hay problema, mira, es gratuito, no te va a costar nada. Sí, pero hay una lucha que se da, se quiera o no se quiera, ¿sí? Se quiera o no se quiera, se da porque se da. La mujer se enfrenta a un caos, con un caos de conciencia. Muchas veces detrás de su aparente resignación, decir, bueno, pues sí, está bien, pues ya pasó, ya no lo voy a volver a hacer. Y eso es como los tiburones cuando se comen un ser humano. Ya probaron la carne humana y la van a seguir buscando. Hay un angustioso pedido de que alguien pare todo el proceso que se presenta como superior a sus fuerzas. Y es en este angustioso pedido de antes de hacer la decisión en que sí se puede intervenir por parte de consejeros. Sí, claro, cuando se puede y cuando la personita lo pide. Y eso, bueno, pues, bueno, ya no lo permiten tanto las leyes aquí y en otros países. Pero bueno, ahí no, nada más uno podrá darle ingenio al Señor para hablar de este tipo de temas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la mujercita ya empieza una resignación interna, es decir, bueno, pues lo voy a hacer, pues, pues ya no hay más remedio, pues tengo que hacerlo, ¿bien? Viene esto que está aquí, un endurecimiento interior. ¿Por qué? Porque también las tinieblas hacen su parte, ¿sí? Las tinieblas también, porque ¿qué es lo que hay detrás de aquí, de espiritualmente hablando? Está el espíritu de Moloch detrás de esto. Está atrás de esto ese espíritu, ahí está. Y empieza a hablar, empieza a convencer, y bueno, y no es raro que envíe a sus propios discípulos a hablar con estas personas, ¿sí? Las tinieblas envía a sus discípulos. Luego del aborto hay un tiempo en que la mujer quiere ser dejada sola, se vuelve apática, desinteresada de las cosas. Hay una interior negación a asumir lo que se ha hecho. Debe también luchar contra los sentimientos de agresión. Obviamente que puede ser que se tope con alguien que le diga, no, no te vas a hacer eso. Y agresión, yo diría que no física, sino psicológica. Desesperación y miedo que emergen con este proceso. Por un lado, querrían desahogarse con alguien, pero por otro lado, temen volver a vivenciar el proceso por el que han pasado. Y bueno, y es una lucha interna bastante difícil, no cualquiera la aguanta, no cualquier mujercita aguanta esa lucha. Y aquí es donde comienza un trabajo de reconstrucción patológica, es decir, una reconstrucción enferma, ¿sí? Enferma, no normal, ¿no? No es como cuando nos sacamos un pincho que se nos metió una astilla, es todo el absceso, todo lleno de pus, que nos duele y se está poniendo feo, y me logro sacar la astilla, y se me empieza a curar, y un alivio, se me quita el dolor, y se me cicatriza, y ya no tengo nada, vuelvo a lo normal.
En ese caso, no pasa, no pasa, sino que va a haber una reconstrucción enferma. Dice acá, se quiere volver a la normalidad cuanto antes, por lo que busca llenarse de actividades para no pensar en nada. O sea, empieza a haber bloqueos. Pero normalmente en algún momento tiene lugar la ruptura del sistema de defensa eh, implicada en este proceso y la empieza a construir a su alrededor la usuaria de este método. Una reconstrucción tal de la vida fracasa por lo general cuando tienen lugar alguna de estas situaciones, ¿no? Como vamos a ver, como cuáles situaciones. Bueno, que la persona, aquí lo vamos a ver, y vamos a ver cuáles son los factores que a una persona así, a una persona así, toma las decisiones, ¿no? Bien, por lo general, la persona espérame, se sube sola. A ver si ya no se me mueve, porque no sé por qué se me mueve. Ahí va. Está un poco mal mi control. Miren, se sigue solo. Ay, ahí está. Bueno, ahí lo dejo. Ojalá ya no se me mueva. Bueno, la persona que ha hecho esto queda demasiado sola porque empieza a haber una abandono, ¿sí? ¿Por qué? Porque también en la conciencia de los que le rodean también les empieza a martillar, ¿no? Empieza y como que dice, no, yo mejor me hago a un lado, ahí te las sabes. Generalmente esto es lo que hacen las parejas de novios en donde se deciden hacer sus procedimientos. Y generalmente es el varón el que lo hace. Este es tu problema, yo no sé nada, y pum, y la deja. Y ese empieza a soledad. La familia lo sabe también. Las amigas y todo, bueno, tal vez sean las únicas, pero al contrario, la van a animar, le van a decir, sí, pues sigue, sí, porque mira, sí, fulanita le fue bien, a sutanita sí, sí, pero esto no lo sabe, no lo conoce. Bien, ahora, cuando recuerda que el ave, este, eh, se acuerda de este proceso, del mismo, o recuerda la fecha en que se le hizo, o la que correspondería al nacimiento del niño que no pudo prosperar, o alguno de sus aniversarios o cumpleaños. O sea, dice, hace 6 meses, 7 meses, hace un año, me hice esto, y se acuerda. Porque esto marca un reloj biológico, por la misma supervivencia de la especie. Y cuando viene este reloj biológico que se queda ahí marcada la hora, en los aniversarios suena la alarma, ¿no? Así, ¡ding! Y viene el recuerdo. ¿Te acuerdas que hace un año, dónde estabas? Y las tinieblas son especialistas en hacer que se acuerden este tipo de cosas. O también dicen, uy, para estas fechas, mi niño, si hubiera nacido, ya tendría 5 años. Y sobre todo, si va a cumpleaños de primitos o de otros nenes, quien sea. Y empieza a ver de hijos de amigas, de familias, y si ya tendría la misma edad, y es inevitable. ¿Por qué? Por la marcación química que la mujer tiene en el embarazo. También en estados de cansancio o de enfermedad, también se puede manifestar. ¿Por qué? Porque está en una condición de enfermedad. Claro, que si fue bien hecho el proceso en una clínica y todo, pues tal vez no tuvo secuelas, no tuvo consecuencias, porque si bien es un procedimiento cruento, que se requiere de la cuestión higiénica profesional, pero no deja de tener sus riesgos, ¿sí? No deja de tenerlos. Y sobre todo si está en manos con poca experiencia. Y, y bueno, llega a pasar. Y ahora como está tan abierto, pues sí, es muy fácil caer en manos de gentes inexpertas. Y bueno, terrible cuando cae en manos inexpertas. Y pueden venir enfermedades como por ejemplo una leve perforación uterina, una contaminación del campo quirúrgico y que se infecte. O sea, hay muchas causas y que puede provocarle una endometritis, una infección dentro del útero y de las trompas y quede estéril, permanentemente estéril, ¿sí? Hay ese gran riesgo. Y si es una enfermedad como consecuencia de una secuela, pues se va a estar acordando
acuérdate que ya no te puedes embarazar. ¿Y por qué? Porque acuérdate lo que hiciste. No, a ver, lo que hicieron las tinieblas, lo que hizo la mala educación, lo que hicieron los criterios externos. O sea, hay que ver a esos como elementos que se unieron para llevar una decisión así. Ujú. Aquí está, cuando ven a otros niños, especialmente bebés, en la edad en que deberían tener su o sus hijos, que ya no siquiera. Cuando nuevamente quedan nuevamente embarazadas, ¿sí? Y sí, y eso sí, yo sí llegué a ver lo que todos los médicos que estamos en esto, porque bueno, ya no estoy, lo veíamos, ¿no? Porque había mamás que nacía su bebé y pues el papá feliz, contento, y ella se ponía muy triste. De por sí hay algo que se llama depresión postpartum, que es normal en las mujeres. Todas las mujeres después de dar a luz tienen un periodo de depresión y así y no se le explican, pero ¿por qué estoy deprimida y me dan ganas de llorar? Porque ahí, aunque sí nació y bien su bebé y todo, pero es el desprendimiento de una parte de su cuerpo, le provoca una disminución hormonal, sobre todo de la emoción de mantener un cuerpo vivo, y cuando sale ese cuerpo vivo ya no hay a quien sostenga, aunque lo tenga fuera, y viene una respuesta química curiosa, ¿no? Que es el síndrome postpartum. Pero es normal porque pasa, ¿qué lo borra? Ahí lo borra el bebé que nació. Dice, ay, mira qué hermoso bebé, valió la pena, y más cuando le dicen que se parece a ella, pues mucho más, ¿no? Sí, gracias. O a la mamá de ella, principalmente a la mamá de ella, se pone re contenta la mamá, ¿no? Dice, ay, sí, qué bueno. Y el papá, pues no sé si quién sabe cómo reaccione, bueno, pero bueno. Entonces, pero se borra ese proceso, se borra, es normal, ¿no? Es más, yo les puedo decir, el dolor de parto, que es intensísimo, se ha medido, porque hay manera de graduar la intensidad del dolor, y hay una escala que mide el dolor. ¿Y saben a qué equivale el dolor de parto? Varones, para que lo sepan, ¿sí? Y mujeres que lo han padecido, equivale a la fractura simultánea de 20 huesos, ¿sí? A eso equivale, el dolor de parto equivale a 20 huesos fracturados, ¿sí? Y si uno dice, cómo aguanta la mujer? ¿Cómo está? ¿Eso viene de Dios? Sí, sí, viene de Dios, ¿ok? Ahora, pero el dolor de parto es el único dolor humano que se olvida. No, ya no me acuerdo cómo me dolió, no, ya no, sé que me dolió, pero ya no me acuerdo cómo me dolió. 20 huesos fracturados, ¿cómo? Pues sí, a eso equivale. Y se le olvida a la mujercita cuando nace el bebé y todo eso. ¿Cómo? A ver, yo creo que si sí nos fracturáramos 20 huesos, que ya son demasiados, huesos de un accidente de motocicleta, automovilístico, pues bueno, el dolor sí nos va a doler y me voy a acordar, ay, pero del parto no, y de una cesárea menos. Tampoco, bueno, nada más la herida quirúrgica, y si fue bien hecha, ni esa. Ahí sí no va a tener ninguna memoria la mujer de dolor, ¿no? Pero bueno, eh, y por qué viene esa memorización? Porque eso le dijo el Señor a Eva: con dolor parirás a tus hijos, ¿sí? Tus preñeces serán con dolor. ¿Sí? ¿Qué entendemos? Que en el principio, en el diseño de Dios, la mujer probablemente casi no tendría dolor, casi, muy poco, porque el Señor dice que se aumentarán los dolores de tus preñeces, o sea que había poco dolor, ¿no? Como muchos animalitos, digo, válgase la comparación en los mamíferos, que nosotros vemos que sí, sufren los animalitos cuando vienen mal los cachorritos, ¿no? Cuando nacen las vacas, los becerritos, las terneritas, que se quedan atorados y los tienen que asistir los médicos veterinarios, pues sí, las pobres vacas sufren mucho, ¿no? U otros animalitos, pero la mayoría no. La mayoría de los animalitos sí, tal vez tengan una molestia, pero eh, ahí hasta están comiendo, luego están alimentándose las madres y nacen sus cachorritos y eso que ahí se separan y andan corriendo y siguen tan tranquilas, ¿no? En la mujer no es así. En la mujer cambió el plan. Y la mujer sufre cuando tiene el nacimiento de sus hijos y las secuelas y las tiene. Bueno, entonces, pero eso se perderá muy probablemente cuando se regrese al diseño original, eso se pierde.
aquí en la tierra, cuando ya esté lo perfecto que es el Señor Jesucristo en la tierra, tal vez eso se vuelva a quitar. No lo sé, pero puede ser. Bien, ahora, cuando está todo esto, en este caso, tiene lugar propiamente este síndrome que estamos viendo, ¿sí? ¿Y cuáles son los síntomas que me parece que rápidamente le habíamos dado lectura? Bien. A pesar de que muchos médicos y psicólogos que apoyan estos procesos señalan que los trastornos que presentan las mujeres después del AB, ¿sí?, son algo meramente emocional y psicológico, y no es así, ¿no? Una sana psiquiatría demuestra que se trata de algo mucho más serio, de orden patológico, que puede agruparse en tres tipos de problemas, ¿sí? ¿Cuáles son esos tres tipos de problemas? Primero, la depresión y el sentimiento de culpa se presenta sí o sí en la mujer. ¿Mm? Por mucho que estuviera de acuerdo con todos los elementos a favor, económica, higiénica y supuestamente mentalmente. ¿Por qué hay depresión y sentimiento de culpa? Porque es antinatural. Y todo lo que es antinatural trae conflicto interno. En segundo lugar, de agresión contra el padre del niño y contra la sociedad en general, porque hay una proyección de la culpa. Es muy natural, eso es muy normal, que en el ser humano, que proyecte la culpa a otros. No fue por culpa de eso, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues por el cambio climático, es lo que está de moda, ¿no? Es que fue por el cambio climático y bueno. Y ahí, y si se peleó con el novio, pues ya fue por tu culpa, que tuve que pasar por esto y todo. Pero hay una actitud de agresión que a veces se puede proyectar, sobre todo en mujeres que hacen esto, que tienen otros niños que sí nacieron, y este sentimiento de agresividad se puede canalizar a sus otros hijos y empiezan a pagar las consecuencias con maltrato infantil. Se ve mucho eso. Y finalmente, alteraciones en la personalidad, fíjense, en forma crónica, parecidas a las enfermedades cerebrales, ¿sí? ¿Como qué cosas? Bueno, ahí las vamos a mencionar, porque tienen eso, por eso el síndrome posaborto se tuvo que clasificar en el DM4, que es, bueno, es un manual internacional de diagnósticos médicos, se maneja a nivel mundial, se maneja en la Organización Mundial de la Salud, el DM4, DSM4, sí, y hay uno, el 5, que bueno, son diferentes, pero tratan de cuestiones diagnósticas, de todo lo que es los síntomas para considerarse una enfermedad como enfermedad y reconocerla oficialmente, legalmente. Bien, bueno, síntomas de pesar y dolor, vamos a ver. Toda pérdida genera un duelo y es mucho más difícil superar el dolor de un ave provocado que el de un ave espontáneo producido por la misma naturaleza. O sea, eso es interesante, porque eso les decía yo al principio. Cuando es un ave espontáneo, no buscado, la recuperación es impresionantemente rápida, ¿sí? Sí hay tristeza, sí hay dolor, pero dice, bueno, pero porque está el papá que anima, no te preocupes, todo salió bien, tú estás bien, y pues no, el doctor nos dijo que no hubo complicaciones, que puedes volverte a embarazar y hay que resignarse y todo, sí, y eso se llama resolución del duelo. Entonces hay una resolución del duelo de ambos, debe de ser de ambos, ¿ok? Cuando hay eso, pues sí, se va quitando esa huella, curiosamente, ahí sí se pierde esa recordatorio, o sí, prácticamente se olvida. Ahora, pero cuando no es así, cuando es provocado, la cosa es diferente. A ver, por ejemplo, aquí vamos a leer hasta acá. La persona se sabe culpable de la pérdida, no tiene posibilidades de visitar el cuerpo del niño, ha habido un trabajo de autoconvencimiento de que no se trataba de un ser humano, aunque es todo lo contrario, probado totalmente por la ciencia. Curiosamente, este trabajo de autoconvencerse deja que en la persona un mayor sentimiento de culpa, porque sabe que ha tenido que buscar argumentos para justificar un acto al que no le inclinaba espontáneamente su conciencia, ¿sí? O sea que entre más le busque tratar una causa en la cual exculparse, eso es contraproducente. Se agregan más elementos,
¿sí? Se hace peor los sentimientos encontrados en la mujercita. Cuando los dolores no se superan, conducen a la depresión. La depresión puede alterar el sistema inmunológico y con esto se aumenta el riesgo de contraer infecciones e incluso en casos extremos se ha constatado el inicio de procesos cancerígenos, como vimos en el video, ¿no? ¿Qué es la prevalencia de cáncer de la mama antecedentes de un AB? Ya, estadísticamente está comprobado, ¿sí? Hay algunas cosas por ahí que todavía no se conocen bien, o sea, bioquímicamente, la parte fina de la bioquímica en una mujer que se ha practicado una B, ¿por qué le lleva a que se presente una célula cancerosa? Es muy probable, es mi pensamiento pastoral y médico, mío, pastoral y médico, que muy probablemente se permitió la entrada de un espíritu de muerte que queda instalado y que después se va a empezar a propagar en esas células cancerosas para que la mujer se autodestruya. ¿Me explico? O sea, por una cosa así. ¿Por qué? Porque aunque sea a nivel celular, pero ya hubo una compenetración de algo espiritual maligno. ¿Sí? Maligno, ya. Y que fue así. Entonces, puede ser, pero pues es muy difícil probar eso. Pero por mi experiencia, todo apunta a que así es. Y se los digo por qué. ¿Qué pasó? Fíjense, con qué hago la comparación, ¿no? De que esto puede ocurrir. Eh, ¿Se acuerdan ustedes en la cena del Señor? Que cuando está reunido con sus discípulos, que ya está poco, falta poco para que pueda ser él aprendido y pueda ser llevado a la, pues al suplicio, sí, fíjense, cuando está ahí juntamente con Judas, el Iscariote, algo sucede con Judas y ahí es donde podemos nosotros encontrar de alguna manera una similitud muy parecida. Dice en vamos a ver, déjenme ver. ¿En cuál la vamos a encontrar? Sí, a ver, vamos a ver en Lucas 22:7, a ver si está ahí. Lucas 22:7. Vamos a ver por qué. ¿Por qué estoy yo diciendo eso? Que puede ser por alguna situación a ese nivel. A ver, si no está aquí, es que no me acuerdo en cuál de los evangelios está. Eh, no, no está ahí. No, entonces vamos a verlo en Marcos 14 o Juan 11. Marcos 14 o Juan 11, cualquiera de esos dos. Marcos 14 o Juan 11. Ya creo que ya me acordé. Creo que sí está en Juan. Juan 11. Juan, no, Juan 11 no aquí está. Sí, Juan 13, desde el 26. Juan 13, 26. Vean qué pasó. Y es un acto muy similar, ¿sí? Pues si alguien pregunta qué es lo que impulsó a Judas el Iscariote, dice a poner un lazo en el cuello, ahí en el pescuezo, ¿sí? Vean, en el Juan 13, 26, dice, respondió Jesús, bueno, vamos desde un poco, de todo el contexto, porque es muy importante que esto puede pasar en las mujercitas que toman estas decisiones, ¿sí? Dice, desde el 21. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús, que era Juan. Estaba ahí porque en ese tiempo no se sentaban silla con silla, que no había sillas. Había unos tapetitos que estaban puestos como manecillas de reloj
así igual, con unas manecillas de reloj, y en el centro una mesa grande, chiquitita, donde ponían todos los alimentos en conjunto, ¿sí? Y ponían un recipiente con agua salada, ¿m? Porque la sal era muy cara en ese tiempo. Entonces mojaban, que la sal del Mar Muerto es venenosa, entonces la tenían que traer desde el mar Mediterráneo y había que procesarla y todo, entonces era cara la sal, ¿no? Entonces lo que hacían era un pedacito de sal, lo echaban en agua y ponían ese recipiente ahí para que todos mojaran el pan árabe que comían, el pan de ese tipo, mojaban el pan y ya comían el alimento y ya se salaba el alimento, ¿sí? Por eso es así. Entonces estaba ese recipiente donde todos metían su pedazo de pan para comer y darle sabor a la comida. Y el que seguía a la derecha de Jesús estaba Juan, pero a su otro lado, atrás de él, a su lado estaba Judas, Judas Iscariote. Sí, ya se dieron cuenta cómo estaba. Así estaba distribuida la última mesa del Señor. Bueno, dice, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Por eso así le hacía señas Pedro, yo que estaba enfrente de Juan, ¿no? Y le decía, sí, pregúntale, ¿quién es el traidor aquí? ¿No? Ya me imagino a Pedro. Y Juan, ¿qué? Y Juan era un adolescente, era un jovencito de 12 años de edad, una edad aproximada. Y ya le estaba diciendo a Pedro que le preguntara, ¿no? Dice en el 25, él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado con sal, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. O sea, pan remojado en agua salada. ¿Mm? Y Judas, que ya no era muy bueno porque se robaba de la bolsa de las ofrendas, y de alguna manera ya había ido al templo a vender al Señor Jesús, ya lo había, para decir dónde estaba para que lo aprendieran. No sabía qué condena iba a traer, porque hasta ignorante de las escrituras. Dice que cuando le da el pan mojado a Judas, dice el 27, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compre lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. O sea, ¿qué entendemos? Que con un pedazo de pan mojado en agua salada, que entra, lo mastica Judas y se lo traga y lo digiere, ahí entró Satanás por un pedazo de alimento, ¿sí? O sea, tenía que entrar en el cuerpo de él algo que llevara ese espíritu de traición y de muerte. ¿Mm? En estos casos, en el caso que estamos viendo, pasa algo muy similar, ¿sí? ¿Por qué? Porque se trata de un procedimiento que entra en la intimidad de la mujer. ¿Me explico? Entonces puede entrar un espíritu de muerte, sí, pero bueno, con el productito, o sea, el producto de la gestación, no, ese ya va a acabar con lo que va a acabar. No, en el de la propia mujer. Por eso es que después Judas va y se busca un lazo y un árbol y ahí se cuelga. Y eso, o sea, una autodestrucción. Y eso pasa en las mujeres, ¿sí? Es un proceso que es muy, muy probable que la dinámica espiritual de lo que produce finalmente el cáncer de mama sea así, sea por esto. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Se ha entendido? ¿Está claro? ¿Ok? Bueno, seguimos entonces. Ahora bien, vamos a continuar. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Ah, sí, acá. También ha ocurrido que personas que han caído en estados depresivos agudos, estamos, se han transformado luego en personas psicóticas, es decir, que tienen un trastorno psicológico grave,
¿sí? Grave. O sea, que van a tener una tendencia a desarrollar un proceso de esquizofrenia, algo así. Y sobre todo si tiene antecedentes hereditarios. Una mujercita de que ha tenido familiares con problemas de esquizofrenia, de bipolaridad o depresión o cosas de esa naturaleza, ella es muy factible que pueda desarrollarlo también, ¿sí? Es estadísticamente, se tiene la gran sospecha. Bueno, otra situación que está en este síndrome, sentimiento de culpabilidad. En muchos estudios se ha observado que cuando no hay sentimiento de culpa, se suele dar una tendencia al alcohol o a la adicción X, ¿no? En cambio, cuando hay un sentimiento de culpabilidad, eh, se suele caer en estados depresivos, ¿sí? Fíjense que cuando no hay un sentimiento de culpa, por ejemplo, en un accidente automovilístico provocado por alguien que iba con un índice muy alto de alcohol, ¿no? Y que el culpable fue el que llevaba el alcoholemia salud muy alto y provocó que alguna persona, pum, por ese, pues perdiera la vida en el accidente. Y el que provocador del accidente, pues no va a andar arrastrando toda su vida la pena de lo que él provocó, ¿no? Por el accidente. Sí, va a ser un tiempo y a lo mejor lo paga con la justicia y pagará el daño y todo lo que quiera, pero no va a arrastrar la conciencia de que no, por mí, su culpa, pasó esto, ¿no? Se lo olvida. Pero hay sí quien sí tiene una tendencia, cuando sí existe, si se llega a dar al acostumbramiento a las bebidas de este tipo, espirituosas, o a las adicciones X, ¿sí? Aquí. En cambio, en el síndrome posaborto, que no hay elementos químicos ajenos como estos que aquí estoy señalando en el cursor, aquí, en estos, sino que fue simplemente este procedimiento quirúrgico, ¿sí? ¿En qué cae? Un sentimiento de culpa en estados depresivos, que se manifiestan en grandes tristezas, llantos, visión negativa y pesimista del mundo circundante. Cuando el sentimiento de culpa es muy grande, lleva sentimientos de pánico y de autodestrucción. ¿Sí? Acá está. ¿Ok? Y eso. Y cuando la mujer sobrevive y se aguanta y se la banca y pasan los años, algún día va a empezar a tener cáncer de mama. Estadísticamente, muy probablemente va a llegar a desarrollar eso. ¿Sí? Ahora, este, hay otros factores que provocan la aparición de cáncer de mama. No es para por todo, ¿no? Ahí entran otros factores, los factores hereditarios, el virus del papiloma humano, sustancias químicas cancerígenas, etc. Hay muchas otras causas, pero esta es una. Y que como ha crecido el número de la práctica del AB a nivel mundial, obviamente que se ha incrementado el número de diagnósticos de cáncer de mama. Es proporcional. ¿Me explico? Entonces, no nos admire a nosotros que en alguna eh, personita, mujercita que pida consejería, porque ya no aguanta la conciencia, ya no aguanta, y además peor todavía, porque le han diagnosticado cáncer de mama, pues en alguna de la entrevista, en la consejería que se le hace a la persona, en la consejería pastoral, probablemente se le pueda hacer la pregunta, ¿tú te practicaste esto? Si no, el Espíritu de Santo, el Espíritu de ciencia nos los puede decir a nosotros los consejeros. Es que ella tiene este problema porque se practicó esto hace muchos años, ¿sí? Entonces uno puede preguntar, ¿pero qué tiene que ver eso? Es que eso es uno de los orígenes de este problema, estadísticamente probado por la ciencia. No estamos diciendo algo que suponemos, no, es que es algo que ahí está, pero como vimos en el video, se calla eso, ¿sí? Hay mucho silencio, no se dice, pero bueno. La agresividad, otro síntoma. Un efecto del conflicto desatado por esto, por el AB, es la agresividad de la mujer hacia los que han intervenido que hacen esta práctica. O sea, es una cuestión contradictoria, pero así es. ¿Por qué? Porque la mujercita subconscientemente ve al médico, que se hace esto, como un verdugo.
¿sí? Está ejecutando algo dentro de la ley, pero que va en contra de su naturaleza. Y bueno, también hay de momento una proyección de culpa contra el ejecutor de la sentencia, que sería el médico y el equipo quirúrgico. Puede ser el novio, puede ser el esposo, los parientes o amigos, que le empujaron al acto incluso hasta contra ella misma. Eso sí queda casi seguro. De alguna manera, descarga así el sentimiento de culpa contra sí misma y el sentimiento de victimación con respecto de los demás. Incertidumbre afectiva. Cuando parte de las dubitaciones o dudas, ¿sí? Dudas que le quedan a la mujer en la decisión de lo que se le hace, gira en torno al amor o deseo natural del niño del que está embarazada la mujer. Ya les expliqué, es algo inconsciente, involuntario, porque están por mediadores químicos en el cuerpo femenino, ¿sí? Ahí están. Se sabe intuitivamente, aunque no lo quiera hacer reflejo, que este acto contradice su amor natural, porque es antinatural hacer esto. Dice su hijo, ¿sí? Su hijo exige ser amado principalmente por su madre y la naturaleza le predispone para amarlo y protegerlo, incluso a riesgo de su propia vida, pero para eliminarlo debe rechazarlo, ¿sí? Debe rechazarlo, ¿ok? Entonces, a ver, dice aquí me hacen una pregunta, ¿qué pasa con las mujeres a las que se les practica? Ok, sí, es como que se les hace en contra de su voluntad. Bueno, esto es algo muy parecido a cuando fue por un accidente, ¿sí? A cuando hubo un accidente, un golpe fuerte, una caída, y que se olvida. Esas son cosas así. ¿Por qué? Le voy a decir por qué, en parte. Porque hay una hormona que se produce, que es la oxitocina, entre otras, la serotonina, la dopamina, bueno, toda una serie de elementos químicos. Y la oxitocina, que se le llama la hormona del amor, también se empieza a producir. O sea, si bien hay un diálogo molecular que les expliqué, que se produce en las trompas uterinas en la mujer, para que no rechace a otro cuerpo que está dentro de ella, también empieza a producirse oxitocina. ¿Y qué propicia la oxitocina? La relación emocional de amor entre la madre y el bebé, ¿sí? ¿Qué produce eso en los centros cerebrales? Es el diseño de Dios, es el diseño de Dios. Él lo inventó, Él lo puso así, para que la mamá ame a su bebé y el bebé ame a su mamá. Por eso es la búsqueda, y la mamá instintivamente va a buscar al bebé y el bebé instintivamente va a buscar a su mamá. ¿Pero qué provoca eso? ¿Dónde lo aprendieron? ¿Quién les enseñó? Nadie, es algo químico, es algo que nace en todos los órganos cerebrales de mamá y del bebito, ¿no? Ahí cuando veamos el módulo no, lo vimos en el de procreación y embarazo, ¿se acuerdan, no? Todo el juego de bioquímico, que se acuerdan de Ana y el Cana, ¿no? Y de Ana con Samuel y todo lo que le pasó a Ana, cómo cambia, se le quita la depresión, acuérdense de ese módulo, toda la depresión se le fue a Ana, dejó la depresión, empezó a comer, se puso contenta. ¿Y qué produjo ese estado de ánimo? Que estaba con amargura de alma y tristeza profunda, porque eso produce la oxitocina, entre otras cosas, la serotonina quita la depresión, o sea, todo hay una combinación bioquímica involuntaria que le produce a la mujer, ¿sí? Y esto se forma aunque no quiera. Y como ella lo tiene, la mujer que está en este caso, ¿sí? Tiene que hacerse, y que aunque no quiera lo tiene, va a tener que hacer una labor consigo mismo, va a luchar contra sus propias hormonas y decir, no, pero es que no puede, no deben hacer, no debe. ¿Por qué? Porque me genera mucho problema. Rechazo X, cada situación es un mundo de cosas, cada situación. El mismo sentimiento de desamor y desamparo que la mujer supone que ha padecido su hijo por parte de ella, comienza a atormentarle a ella misma. Se siente no querida, rechazada y abandonada afectivamente por los demás. Es uno de los efectos boomerang del AB, ¿sí? O sea, como que se regresa el rechazo hacia ella misma.
que esto finalmente puede llevar a la autodestrucción. Si no en ese momento, porque hay algunas que lo hacen posteriormente, que estadísticamente también lo vieron ustedes en el video, que hay un altísimo índice de mujeres que voluntariamente acaban con su existencia. ¿Y es por qué? Porque sigue prevaleciendo la huella de la oxitocina en ella, ¿sí? En su centro cerebral, entonces ese circuito cerebral, todavía existe la huella de la oxitocina, porque dura permanentemente, ¿no? Un maestro mío, bueno, que escribió muchos libros, Josh McDowell, que ha sido uno de mis grandes maestros en literatura, nada más, bueno, sí lo conocí personalmente, pero a través de la lectura de sus libros. Él lo dijo en una sesión. Él dijo una cosa bien que me llamó muchísimo la atención. Las mujeres o hombres, o fíjense hasta los varones que han tenido un abuso, un atentado contra su integridad en su intimidad, inconscientemente se segrega oxitocina. ¿Por qué? Porque como son zonas que tienen sensibilidad para el placer, aunque sea de una manera violenta y en contra de la voluntad, pero sí se segregan esta sustancia química y viaja y se fija en los centros cerebrales. Obviamente que el trauma, cuando ha habido un abuso, se va a conservar, ¿no? Y hay muchas secuelas en un abuso de ese tipo. Y sufre la persona, y sí, obviamente es un trauma que trae muchos problemas. Pero pasa una cosa interesante y es lo que él nos decía. Si bien la oxitocina produce un recuerdo permanente del acontecimiento traumático, ¿sí? Y cuando puede ser que en el mismo momento de intimidad se acuerde la mujer, por ejemplo, si ella fue víctima de eso, lo proyecte en ese momento a su relación íntima con el marido que sí tiene ahí, que sí ama, y ella se cierra completamente y se trauma, ¿no? Y bueno, pero es por eso, porque está esa marca hormonal ahí. Entonces, él nos decía, la única solución efectiva para que, aunque el efecto de la hormona esta esté ahí presente, la única que anula el efecto de la oxitocina es el perdón. El perdón anula el efecto, no el olvido. Se va a acordar la víctima, pero ya no le va a doler el recuerdo. O sea, eso es un olvido santo. Y eso solamente es por medio de la... ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, aún ese tipo de cosas, las llevó en la cruz del Calvario. ¿Sí? Aún ese tipo de cosas. Entonces, una persona que el Señor la sanó, por ejemplo, de cáncer, que tenía muchísimo dolor, mucho dolor por el proceso maligno, que le dolía, y de repente el Señor la sana, y el dolor se desaparece, ya no tiene dolor, y a lo mejor ni se acuerda que tuvo, pero ya no tiene, no le duele el órgano otra vez. ¿Eh? O sea, ya sí, me acuerdo que tuve, y sí, me acuerdo que me dolía, y que tomaba yo de remedios para el dolor y todo, pero ya ahorita ya sí que lo puedo yo decir, otra vez me está doliendo. No, ya no. ¿Me explico? Es algo así parecido. Entonces, la mujer, cuando tiene este tipo de recuerdo, cuando viene nuevamente a su, ya no va a tener dolor, pero en la mujer que lo hace, en la mujer que lo hace voluntariamente, sí sufre, y sufre dolor, ¿sí? No como el proceso que tuvo, ¿no? Porque a lo mejor se le hicieron anestesiada, es lo más probable, pero sí el recuerdo de lo que desechó, de quien se eliminó ahí. Todas estas perturbaciones, aquí seguimos leyendo, todo eso tiene lugar en una mujer, un trastorno notable con efectos de todos estos órdenes: físico, afectivo, psicológico y relacional. Estas perturbaciones pueden ir desde las depresiones en el orden emotivo
hasta la constatación médica, porque esto está comprobado médicamente hablando, la constatación médica de mayores tendencias a adquirir cáncer de mama, pasando por problemas de integración social y familiar. ¿Sí? O sea, que va a generar un problema de correcta y sana relación afectiva con su propio cónyuge, y aunque no haya sido el que le embarazó, aunque no haya sido el que le embarazó, simplemente por ser alguien que convive con él en la intimidad, con eso es suficiente, ¿sí? Con eso. Y bueno, y con la familia, y sobre todo, si la familia la apoyó a ella a que se hiciera esto. Eso va a tener una desunión, va a tener una, pero fue por tu culpa, mira ahora cómo estoy, porque tengo esta depresión, ustedes me dijeron, ustedes me aprobaron, ustedes me dieron el dinero, ustedes me llevaron, ustedes me obligaron, XXX. Pero es por esto, ¿sí? Entonces imaginen ustedes la serie de conflictos de familia, si una familia no se va a hacer disfuncional con todo eso, pues claro que sí, por supuesto que sí. Ahora, la conciencia biológica, bueno, es de lo que ya dije, pero vamos a leer un testimonio de un psiquiatra, ¿sí? Carl Stern, ¿ok? Este psiquiatra, como médico, él dice acerca de la conciencia biológica, o sea, que les había yo dicho, mencionado hace rato, que hay una memorización, ¿no? O sea, en el caso de, como de Judas el Iscariote, que tiene mucho que ver también con la influencia de las tinieblas, ¿no? Dice, no pocas veces este doctor Carl Stern dice esto, no pocas veces vemos que en los casos en que una mujer comete un AB provocado, digamos en el tercer mes, que es a lo máximo que se debe de hacer médicamente hablando, más después de este tiempo es muy peligroso, y más si es manos inexpertas. Dice, pero ya lo quieren hacer hasta el octavo mes, casi hasta el noveno mes, ya los quieren hacer, ¿sí? Y digo, ya eso ya es el colmo, pero bueno. Dice, este acto parece no tener consecuencias psicológicas, aparentemente. Sin embargo, 6 meses después, lo dice un psiquiatra, no lo digo yo, un psiquiatra. Después, precisamente cuando el bebé habría de venir al mundo, el sujeto cae víctima de grave depresión o incluso de psicosis. Ahora bien, acerca de esto se observan dos circunstancias curiosas. La primera, la depresión se produce aún sin que la mujer se dé cuenta conscientemente de que ahora es el momento en que habría debido nacer mi bebé. O sea, ¿y por qué de repente viene esa situación psicológica? Por el marcador biológico que quedó instalado ahí, por las hormonas y todo lo que se da en la gestación, que va más allá de la conciencia o acordarse de una fecha, de esta fecha. Además, la filosofía de la paciente no es necesariamente tal que ella desapruebe el acto de la interrupción de su embarazo. Sin embargo, su profunda reacción de pérdida, que no va necesariamente unida con una preocupación consciente por el parto fallido, no hubo parto, se acabó, no lo hubo, coincide con el tiempo en que este hubiera tenido lugar. La mujer en su íntimo ser está profundamente vinculada al bios, a la naturaleza misma. Bueno, esto lo dice un psiquiatra, pero yo como médico y pastor diría a lo que Dios creó en el cuerpo de la mujer. ¿Sí? Porque esa marcación biológica, bioquímica, Dios la puso en la mujer. ¿Ok? Ahí la puso el Señor. ¿Bien? El sentimiento de fracaso como madre y problemas relacionados. Ahí. También hay esto, ¿sí? Y esto es muy frustrante, muy frustrante. Dice, a veces para llenar el vacío tiene lugar un deseo vehemente de querer reemplazar al niño perdido. Bueno, pero puedo tener más, ¿sí? Pues ya tendré otro. Pero este deseo se mezcla con la sospecha y el temor de no saber desempeñarse como madre. Viene una cuestión como una especie de reflejo, ¿no? De reacción. Decir, ¿no? ¿Y qué tal si no? ¿Qué tal si no puedo ser? ¿Qué tal si algunas, ¿no? Las que no conocen al Señor. ¿Qué tal si Diosito me castiga y entonces ya lo pierdo? Yo lo he escuchado en la consejería. Y no es así, pero bueno.
porque es un fenómeno de esta naturaleza. Dice, pero este deseo se mezcla con la sospecha y el temor de no saberse desempeñar como madre, o no poder relacionarse con el bebé de manera correcta, o de no saber criarlo. Y eso sí, eso se ve mucho con el caso de niños abandonados o niños bajo maltrato. Cuando uno empieza a preguntarles a los antecedentes de la dinámica familiar a familias donde hay abuso infantil, maltrato de menores, uno encuentra como antecedente en las mamás que tienen este historial en su vida. ¿Usted tuvo esto y esto? Sí, sí. ¿Y a ver cuántos se practicó? Dos. Bueno, con uno, con dos, con tres, uy, mucho más, ¿no? Porque hay quienes se hacen varias. Sobre todo en círculos de ciertas mujeres que por su negocio constantemente están gestando y van y lo interrumpen, ¿no? Ya saben a qué me refiero. Bueno, en ese grupo de mujeres es donde más alto índice hay de esto. O sea, son raras las mujeres que llegan a ser muy avanzada edad y que no tengan un problema grave de este tipo, ese sector social, que está muy marcado y condenado. Bueno, también ocasiona miedo respecto de los hijos futuros, por ejemplo, miedo a maltratarlos. A veces esto ocasiona la decisión de no querer tener más hijos. No, si no pude con el primero, menos con uno segundo, así es que decido ya no tener más. Entonces ya decide no tener más. Algunos estudios muestran también que algunas mujeres que han hecho esto tienen problemas reales para llevar posteriores maternidades. ¿Como qué? Tienen problemas para amamantar a sus hijos, reaccionan con miedo o agresividad ante el llanto de sus bebés o incluso una especie de rechazo ocasionada por el miedo. Y como este es percibido instintivamente por el bebé, le genera sentimientos de abandono. Entonces es muy frecuente, miren, en muchas familias que viven sobre todo en zonas muy carenciadas, en villas o lugares así, porque es muy frecuente encontrar el maltrato infantil, ¿sí? Que yo les voy a decir cómo se forma la dinámica enfermiza en estas familias. La mujer se ha practicado varios de estos, tiene esta reacción. ¿Y cómo reacciona? Reacciona en contra del marido o el hombre en turno que tiene. Lo agrede o se niega a ella a tener intimidad. Y entonces, como ella se niega, entonces el varón se va en contra del pequeño, del que sí puede maltratar. Y ahí se establece un círculo vicioso, ¿sí? De mujer maltratada, maltrato del varón, si es su esposo o no, quien sea. Y el varón, como lo hace con la mujer, también lo puede hacer con los pequeños, los niños. Y ahí se establece un círculo de familia disfuncional con mucho abuso. Ese es el círculo. Y ese círculo hay que romperlo, ¿sí? Hay que cortarlo. Bueno, a veces no quieren dañar al niño y tienen conciencia de no saber tratarlo. Terminan mandándolo desde muy pequeño y sin ninguna necesidad a guarderías infantiles. O fácil, ¿no? Bueno, pues que se vayan a vivir a la casa de los abuelos o de la tía o del tío o de los hermanos más grandes, quien sea. Es una manera de ocultar un problema, que en el fondo hay un problema grave, grave. Otro tipo de problemas, ya que también podemos mencionar. Los estudios a los que hacemos referencia también indican otros síntomas, que esto, yo quería que viéramos bien el video, porque esto ya lo hemos visto, pero yo quería que viésemos el video primero, para que ustedes tuvieran un refuerzo y más conciencia de lo que esto significa. Por eso es que lo estamos volviendo a darle lectura, ¿sí? Este ya lo habíamos leído, pero ahora ya les puse un elemento de mucho peso, ¿no? Con el video que vimos. Ahora, los estudios a los que hacemos referencia indican también otros síntomas propios del síndrome. Alteraciones diversas, índole en el sueño, o sea, pesadillas persistentes. Y hay mujercitas que oyen el llanto de sus bebés. Lo oyen. Y cuando avanzan en estados psicóticos, si se da, las mujeres dicen, es que yo oigo que en las noches me llama mi bebé y me grita y llora, y yo salgo y lo busco, porque yo oigo que llora en algún lugar y viene un caos psicológico, viene un caos, ¿sí? Crisis de identidad, desconfianza, sentimiento de cinismo, conciencia de la inocencia perdida, o sea que esto es mente reprobada, como lo dice Pablo,
o lo que es peor, cuando esto es frecuente, es conciencia cauterizada, ¿sí? En la cual ya no va a haber freno. E incluso enfermedades psicosomáticas como anorexia y o bulimia. Por todo esto, hay que decir que los problemas ocasionados por el AB no son de ninguna manera solamente emocionales y pasajeros. No, hay una marcación que ya les di dos más muy pesados, muy fuertes. El biológico y el espiritual. ¿Sí? O sea, si ustedes llegan a dar consejo u orientación a alguien, digan, bueno, es que es algo psicológico, que con un psicólogo se va a tratar y ve con un psicólogo, podrán tratar la cuestión, sí, del alma, tal vez hasta cierto punto, pero el marcaje biológico que queda, ya les dije que la única anulación que hay es por medio del perdón, que en el perdón que se otorga a sí mismo, que esto es parte del pecar contra sí mismo, ¿sí? Contra mi persona, mi propia persona, es creer en la redención en Cristo, en el sufrimiento de la cruz, y tener un autoperdón a través del perdón de Cristo, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes deben de decirle a una persona que está en una situación así? Dice, tengo que llevarte a que te perdones a ti misma por esto que hiciste. No, pero no es una cuestión ni emocional, no es una cuestión de un buen deseo, no, es una cuestión espiritual, ¿sí? No emocional. Pero la mujer debe creer que sí va a ser perdonada. Cuando la mujer cree que sí ha sido perdonada por el Señor y que se perdona a sí misma, ¿no? O sea, Juanita Pérez, yo te perdono a ti, Juanita Pérez, por esto que hiciste. Ese acto tan sencillo, pero en un ámbito espiritual, estando ustedes como autoridad espiritual, sana a la mujer de esto, la sana. Y entonces, ¿y por qué pasa eso? Porque es parte de la redención, ¿sí? Y sí sucede. Lo, y, y esto, bueno, vamos a terminar la lectura, no son emotivos y pasajeros, sino que tienen un fundamento real en la pérdida voluntaria y culpable de un ser humano indefenso, sobre el que se tenía la responsabilidad de la maternidad y de la paternidad. Aquí están unos testimonios que les recomiendo que lo lean, creo que se los había mencionado, que lo puedan leer ustedes, ahí por favor. Y esto, bueno, es de lo que dijo un papa que estuvo muy bueno. Bien, ahora sí, nos da tiempo de ver el testimonio de una niña, bueno, ya de una jovencita, adulta joven, que ella sobrevivió a una de las técnicas, ¿sí? Porque hay que oír la voz de quien iba a sufrir la situación, ¿sí? Bueno, entonces voy a parar a detener, proyectar. Pero vamos a, espérenme, tengo que parar esto primero. Aquí. Bueno, ahorita detengo la grabación. Bueno, bien, como vieron en este video de este testimonio, que es muy impresionante, pues habla alguien que sobrevivió, pero todos los millones que no lo han podido hacer, el único que conoce su testimonio es el Señor, ¿sí? Y bueno, pues bueno, hemos llegado al término de esto. Lo que recomiendo como cierre es que cuando ustedes den una consejería a este tipo de situaciones, tienen que llevar al auto perdón a la persona. Y a veces a la pareja, ¿sí? Cuando, por ejemplo, alguien lo hizo en su noviazgo o en su relación de pareja, los dos llevan al Señor la situación, perdonarse entre ellos mutuamente lo que tengan que hacer y perdonarse a sí mismo. Que ahí se cumple lo que dijo el Señor, ¿no? Pero, amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y en el perdón, así es también. Pedirás perdón al Señor, sí, con todas las fuerzas de tu alma, tu mente y corazón, y te perdonarás a sí mismo también como tú perdones al prójimo.
y eso opera, y eso es borrado y sanado por el Señor. ¿Ok? Entonces, eso es, o sea, no es aquí, en este subtema de familia disfuncional, más que la conciencia de que esta es una circunstancia que causa muchas disfuncionalidades en las familias, mucho malestar y todo, que a lo mejor llega con ustedes como un problemita de incompatibilidad, como le llaman, conyugal o matrimonial, como algo, ¿no? Como un problema, pero que en el fondo tendrán que llegar a la raíz del problema. Y muchas veces no es ni de los dos, es nada más de ella en su pasado, que no lo puede explicar, no lo puede, es que no sé por qué lo rechazo a él, por qué me da así bronca verlo y no me ha hecho nada, no sé. Bueno, muchas veces la explicación está en un pasado de esta naturaleza. Y en la entrevista para la consejería, es cuando se sabe esto y bueno, ¿qué hacer? Llevarlos a ese tipo, a ese nivel de perdón. No es perdonar al cónyuge, perdonar a X, entre personas, quienes que sean. Es buscar primeramente el perdón de Dios y el propio. Y ya, si hay que perdonar o pedir perdón al tercero, al tercer persona X, hacerlo también. Está bien, es bueno, pero es básicamente esa es la solución. ¿Él lo hace el Señor? Sí, Él lo hace, porque todo esto tiene una raíz espiritual fuerte. Y ahí todo esto se vino tristemente, como se los he comentado, desde el pecado de Caín, que eso es precisamente el acabar con un hermano. En este caso, con otro ser humano. Y esa es la, 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 la situación espiritual. Bueno, muy bien. Bueno, pues vamos a parar la grabación. Yo la paro de